A mí me pareció siempre ocurrente el asunto, pero debo decir que yo fui el que renegoció la deuda y el que redujo la deuda en 35%, y desde entonces no hemos tenido problema de deuda externa en México. Le liberamos al futuro del país, a las futuras generaciones, el tema de la deuda externa en virtud del trabajo que yo hice. De manera que estoy muy orgulloso y yo creo que en esa medida me gané el mote de el ángel de la independencia. Déjame leerlo en fuerte. Hoy habló de la deuda y de Ángel Gurría. ¿Lo tienes? A ver, Ángel Gurría, ya empiezan a hablar de ti más de lo normal. Welcome to Bravo, bravo. Bienvenido al club. Y aquí aclaro, no es que se haya contratado más deuda, es que se nos cayó por la pandemia el Producto Interno Bruto. Se cayó el crecimiento económico y se refleja aquí. Pero aún así, como se vino la pandemia y luego la crisis por inflación y vinieron aquí los de siempre, ahora me llama la atención que el ángel de la dependencia, Gurría, ya está de candidato, ¿no? Del bloque conservador también, o de precandidato. Pues ellos lo que recomendaban con una crisis era siempre deuda. Vinieron aquí, me acuerdo, los más famosos del sector empresarial y banqueros a quererme torcer la mano, ¿no? De que hacía falta que pidiéramos dinero prestado. Pues, ¿Me puedes contestar? No, lo que es muy importante es, en primer lugar, decir que esto del ángel de la dependencia fue algo que me puso un señor que se llamaba Adolfo Hegebich, que era subsecretario, ¿cómo no? que tenía un gran sentido del humor, y él decía que había sido el propio presidente de la Madrid el que había acuñado la frase. Pero finalmente yo se la atribuyo a Adolfo Hegebich, que era un miembro del gobierno, era colega, amigo mío, etcétera. A mí me pareció siempre ocurrente el asunto, pero debo decir que yo fui el que renegoció la deuda y el que redujo la deuda en 35%, y desde entonces no hemos tenido problema de deuda externa en México. Le liberamos al futuro del país, a las futuras generaciones, el tema de la deuda externa en virtud del trabajo que yo hice. De manera que estoy muy orgulloso y yo creo que en esa medida me gané el mote de el ángel de la independencia. Pero, ¿qué quiere decir o qué quiso decir? Olvídate del ángel, ¿qué quiso decir? Yo no le entendí ni madre. No, sí, de ti, ¿qué quiso decir de Ángel? ¿Que le dio en la madre al país? ¿No le dio en la madre al país? No se refirió a ninguna de consecuencia más que el hecho de que hoy, efectivamente, yo soy precandidato. Sí eres. Y por otro lado, que yo participé en ese proceso. Pero lo que lamentablemente no mencionó el presidente es que yo fui el que renegoció la deuda, el que redujo la deuda, y en tal virtud, pues el que resolvió el tema de la deuda para las generaciones futuras. Pero él dijo que en los conservadores habían contratado más deuda, que es todo lo que tenían que hacer. Y él, cuando vinieron los banqueros para decirle que contratara más deuda, él ya no se dejó torcer la mano. Lo cual quiere decir que tú también endeudaste el país cuando eras secretario de Hacienda. Claro, es lo que dijo. No, cuando yo fui secretario de Hacienda, la verdad es que todo lo contrario. Claro. Mantuvimos muy estable el tema de la deuda. La verdad es que en México, después de la crisis de la deuda que tuvimos, que insisto, yo renegocié, no hemos vuelto a tener problemas de deuda externa, y
hemos mantenido en general, pero con gobiernos del PRI, después gobiernos del PAN, después gobiernos del PRI, después gobiernos de Morena, hemos mantenido alrededor del 50% del PIB. Ahora subió un poco como más, ¿no? proporción de la deuda como proporción de nuestra economía en general. Y qué bueno que así sea. Se creó una especie de cultura de que, por favor, ¿no? Una vez que se quema uno con leche, le sopla uno hasta el jocoque. Pero ¿no? Ángel, si hay una deuda que López Obrador ahorita generó, los 300,000 millones de pesos que teníamos que pagarle a los proveedores del aeropuerto de Texcoco, que hicieron pagarés y deuda a largo plazo que el gobierno les tiene que pagar. El presidente se refirió a la deuda externa en particular, pero yo te diría que en general lo que ha sucedido es que este gobierno, igual que los anteriores, han sido pues conservadores desde el punto de vista del manejo de los déficits y el manejo de la deuda. Tanto el señor Ursúa como el señor Herrera, como el señor Ramírez de la O, han sido cuidadosos con el tema de las deudas. Ahora, el hecho de que te vengan a ofrecer créditos no quiere decir que los vayas a tomar, pero además hay créditos que tomas para pagar los vencimientos en ese momento y se llama refinanciamiento, no aumenta el saldo neto de la deuda, ¿no? Y simplemente buena administración. Si te ofrecen a 20 años en lugar de a 3 años o a 5 años porque ya te va a vencer el crédito, pues entonces lo tomas y prolongas lo que se llama prolongar el perfil de la deuda, ¿no? Ahora dijo López Obrador, en el último año de gobierno de Peña Nieto, crecimos creo que al 2.3. Él dijo que en el primer año de su gobierno creceríamos al 4. O sea, estamos hablando del año 2019, antes de la pandemia. No lo conoce el 4. Crecimos a menos 0.2 Sí. en el año 2019. Decrecimos, o sea, no solo... Menos no 0.2. Antes de la pandemia. Después hubo una caída brutal en virtud de que México fue uno de los países que intervino menos y que estimuló menos la economía para compensar los daños de la pandemia. Pero el presidente está diciendo que se cayó el crecimiento económico por consecuencia de la pandemia, y es falso. El crecimiento económico se desplomó antes de la pandemia. En el 2019 decrecimos el menos 0.2. Yo te diría, para ser justos, que decrecimos en el menos 0.2 en el año 19, o sea, por nuestros propios méritos exclusivamente, pero la caída brutal del año 2020 se debió a dos factores. Primero, a la pandemia, el mundo entero cayó el crecimiento. Pero además, en el caso de México, no hubo contrapesos, no hubo estímulos. Es importantísimo. No hubo apoyos a las gentes que se quedaron sin empleo. No hubo apoyos a las pymes. 1,5 millones de pymes quebraron. 1,5 millones de pymes tuvieron que cerrar y no hubo este apoyo, que hubo, por cierto, en Estados Unidos, que hubo en Alemania y que hubo en Francia, que hubo en Italia, en todas partes. Yo vi una gráfica y por favor, chairos, entiendan, todos los gobiernos del mundo ayudaron a las empresas pequeñas, a los empresarios individuales, dándoles dinero para que sigan fomentando el crecimiento de su negocio. El último país que apoyó a sus empresarios y a los pequeños empresarios fue Ghana. ¿Y el penúltimo quién fue? México. Sí. No, o sea, habla de primero los pobres le den la madre a los pobres. Habla de que los empresarios los respeta, le den la madre a los empresarios. O sea, te hablo de hechos, Martín. No, claro. Dame una que dices, ay, puta, qué bueno. A ver, el 80% del empleo ¡Qué horror! País lo generan las pymes. Claro. Bueno, se cierran 1,5 millones de pymes. Eso te explica
¿Por qué, según Coneval, hoy en día, durante esta administración, hay 5.1 millones más de pobres en este país? ¿Por qué? Porque quebraron las pymes. Cada pyme tiene un promedio de 4 a 5 colaboradores. Porque no les dio el gobierno 4 o 5 empleados, sí. No les dio el gobierno Así los es. recursos a los que tú haces referencia. Estamos hablando, las cifras, la aritmética cuadra muy bien, porque estamos hablando de 1,5 millones que cerraron. Por 4, estamos hablando de 6 millones de personas que se quedaron sin trabajo, sin empleos, y que muy probablemente son parte de los que aumentaron el monto de personas en pobreza en México. No se me olvida, porque escribí una carta semanal. Fuimos el penúltimo lugar en apoyar a los pequeños empresarios. Penúltimo lugar del mundo. Del país 15 del mundo. No se vale. No se vale. Bueno, pero además imagínate estas personas que estaban pagando su automóvil, que estaban pagando su casa, que estaban pagando la colegiatura, si es que iban a alguna escuela privada, y de repente pierden su empleo y se van a la calle, a la pobreza. Es otra vez. 5 millones de personas. Es resultado del problema de que no hay con qué. Es decir, no tenemos recursos para poder apoyar una emergencia como la que sucedió con el tema de la pandemia. Es decir, se atendió la parte médica, si tú quieres, pero el problema de atender las consecuencias, los desempleados, las pymes, ¿no? Esto con Peña había no se atendió en virtud de que no hay con qué. Es decir, no tenemos, otra vez, recaudamos el 17% del PIB, el promedio de la OCDE es 34, 35%, y se dice todos los días que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Ahí recaudan el 48% del PIB. Entonces, estamos con un problema de que no nos alcanza, no tenemos con qué. Pero a ver, Ángel, ahí tengo yo un punto de vista distinto. A ver, cuando se da la cancelación del aeropuerto, nos costó una fortuna pagarles no solo los bonos verdes, sino a la cancelación, por lo que estás tú diciendo, de indemnizaciones. Fue un dineral. Otro dineral que eso costó 400,000 millones de pesos, la cancelación, según la Auditoría Superior de la Federación. Otros 300,000 millones que se fueron a la refinería, más